Hoy vamos a ver un tema que le puse por título, ¿cómo escuchar al Señor? ¿Cómo escuchar al Señor? Lo que aprenderemos el día de hoy es, básicamente, que los que somos hijos de Dios, tenemos que entender que el Señor quiere que cuando escuchemos su palabra, la obedezcamos, la atesoremos, la entendamos. Aprenderemos que no todos los que escuchan obedecen, la atesoran, la guardan. No todos los que están son. ¿Y cómo es que el Señor en algún momento de su ministerio no sé qué término usar, pero hay un momento donde deja de decirle al público en general, bueno, no público, sino a la audiencia en general, la explicación de lo que Él está diciendo? Porque está el rechazo y el rechazo y el rechazo que Él está experimentando, que llega el momento donde Él, ahora la explicación de lo que acaba de decir, se lo dice solamente a sus discípulos. Y entonces no todo el mundo entiende. Por eso has leído en la Escritura que dice de repente, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Justo antes de esto, está el Señor diciendo la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Que la semilla cae en una tierra, que cae en otra tierra, etcétera. Justo antes de esto, Marcos capítulo 4, versículo 21, luego Jesús les dijo, ¿acaso si tienen una lámpara la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Oigan bien lo que les digo. Y les dijo, tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y se les añadirá más. Porque al que entiende algo se le dará más a entender, pero al que entiende muy poco, hasta lo poco que entienda, se le quitará. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge, porque ya es tiempo de cosechar. Luego, Jesús dijo, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. A la planta le brotan ramas tan grandes que sirven de nido y protección a las aves. Y Jesús les siguió enseñando con historias como estas. Les enseñó todo lo que podían entender. Si no era por medio de historias, no les hablaba, pero después en privado les explicaba todo a sus seguidores. Vamos a orar. Dios Padre, queremos pedirte que en este día, al estar juntos en tu palabra, nos permitas entenderla, traigas a nuestra vida una revelación de ella. Es el anhelo de nuestro corazón conocerte más a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a que a través de este estudio, de esta reflexión, de este momento en tu palabra, nos hagas crecer y madurar. Abre nuestros ojos espirituales y destapa nuestros oídos para poder entender. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, Señor. Les decía que justo antes de este pasaje nuestro Señor había dado la parábola de la semilla que cae en la tierra. Y Él había distinguido básicamente los tipos de suelos. Si tú estás familiarizado con la historia de la parábola del sembrador, sabrás que hay tipos de suelo que no producen nada. Los primeros, uno es un suelo duro, el otro es un suelo pedregoso donde hay muchas piedras. Y el tercero es un suelo espinoso, lleno de malas hierbas, que no produce nada. Es decir, cuando escuchamos la explicación de la parábola del sembrador, entendemos que lo que está diciendo el Señor es que el Evangelio es dado a la gente y que muchos de ellos que están comparándose con esta tierra, la escuchan, pero no hay fruto. Algunos se emocionan, pero vienen ciertas circunstancias en la vida y no pasa nada. No responden. Y luego vienen otras tres clases de buena tierra: la que produce al 30, la que produce al 60 y la que da al 100 por uno. Y lo habla en términos de frutos. Y luego continúa diciendo que la diferencia entre los suelos que no producen nada y los suelos que son productivos es escuchar la verdad. En el sentido de que lo abrazas, lo crees, lo obedeces. Y por eso es la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Los no creyentes no pueden entender las cosas de Dios. No oyen el Evangelio con oídos sumisos, dispuestos, creyentes. Los que sí son de Cristo, sí. Entonces podemos resumirlo de esta forma: el mayor regalo que nosotros tenemos de gracia, que se nos ha dado, por supuesto, es la salvación. Pero no seríamos o no sabríamos nada acerca de la salvación si no fuera por las Escrituras, por la revelación de las Escrituras. Entonces, en realidad, el regalo de gracia más grande es conocer las Escrituras, la revelación divina. Nada es más importante que la verdad divina. Debemos tener la verdad para ser salvos, para ser santificados, para tener la esperanza de gloria y ser instruidos en la justicia. Entonces, lo más grande que tenemos es la palabra de Dios, la revelación divina. Además de eso, la característica distintiva de los verdaderos cristianos es que escuchan la palabra, la creen, la aman, la obedecen. Y eso es lo que distingue a un cristiano de alguien que no es un cristiano. No es un acto pasado, no es algo que tenga que ver con una oración o con asistir a la iglesia. Lo que distingue a un verdadero cristiano es la capacidad de respuesta a la verdad divina. Dice Juan en el capítulo 10, versículo 3: el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Los verdaderos creyentes nunca son desviados por falsos maestros. Conocen muy bien el propio sonido de su maestro. Juan 10:16 dice, pero también, dice, tengo también otras ovejas que no son de este rebaño. ¿Sabe quiénes son esas ovejas? Tú y yo. Nosotros somos esas ovejas de otro rebaño. Y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Lucas 10:26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que una vez más, la cualidad distintiva de un verdadero creyente es la recibir, obedecer, la receptividad a la voz de Dios que nos transmite a través de las páginas en la Escritura.
aquí es a donde Él habla. Este es realmente el tema de la parábola del sembrador. Hay tipos de suelo que no oyen, tipos de suelo como el rocoso, que tiene una respuesta emocional. El suelo lleno de malas hierbas tiene una respuesta inicial, pero eventualmente ambos resultan ser superficiales, pocos profundos y sin fruto. Pero luego está la buena tierra, y lo que distingue a esos tipos de tierra es que escuchan la palabra, abrazan la palabra y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Y no se trata del fruto del Espíritu Santo, lo cual también está implícito, es cierto, pero trata un poquito más acerca de eso y ahorita lo vamos a ver. Dice el libro de Efesios, cuando escribe Pablo en el capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. La marca distintiva de los creyentes es el fruto. Lo he dicho en algunas ocasiones, si tú ves un árbol, volteas a ver sus ramas y buscas un fruto y no lo encuentras, pues no sabes qué clase de árbol es, ¿cierto? Pero si tú volteas a ver un mango y ves los mangos así, Manila o Petacón o el que sea, inmediatamente dices, pues este es un árbol de mango. ¿Por qué lo conoces? Por su fruto. La marca distintiva del creyente es el fruto. Y uno de ellos es que son usados para llevar a otros a Cristo, para que escuchen la palabra de Dios. Me regreso a Marcos 4, que es el tema que hoy estamos desarrollando, donde dice en el versículo 21, luego Jesús les dijo, ¿acaso si tienen una lámpara, la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? No es para ponerla sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Oigan bien lo que les digo. Esa expresión es porque no todos los que escuchaban entendían la verdad. No todos la creían, no todos la amaban, la obedecían o la abrazaban. Es como si estuviera diciendo, muy bien, ahora voy a hablarle a los verdaderos creyentes. ¿Y qué te distingue? Bueno, el que es verdadero creyente escucha la palabra y la obedece. El que no es un verdadero creyente la escucha y ya. Cuando hemos platicado con algunas personas les decimos, vamos a platicar acerca de la situación que estás viviendo, pero lo más importante, y eso lo aprendí de mis suegros cuando ellos daban consejería a los matrimonios. Mi suegro era de las personas que cuando aconsejaba a alguien le decía, lo más importante es que cuando tú escuches lo que te voy a decir, pues lo pongas en práctica. Porque si no lo pones en práctica, no sirve de nada. Es exactamente lo mismo. Y me refiero a que el verdadero creyente escucha lo que dice el Señor y lo pone en práctica. Tienen oídos para escuchar. Y lo que sucedió en nuestra salvación fue que el Señor abrió los oídos espirituales. Y entonces de repente la palabra de Dios tomó un nuevo significado y comenzamos a tener hambre, sed, añorar la palabra, como un bebé cuando llora por su biberón, por su leche. ¿Lo va a calmar algo más al bebé? No lo va a calmar nada más que su biberón. Marcos 4:24, y les dijo, tengan cuidado de entender todo lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y se les añadirá más. Marcos 4:10 dice, después, a solas con Jesús, los 12 y los que estaban alrededor de él, le preguntaron respecto a las historias. Por eso Jesús dice, los que tengan oído para oír. Y dice, tengan cuidado con cómo escuchas. Una declaración importante. Ese es el corazón y el alma de este pasaje.
Entonces, en torno a esto, Él tiene algunas cosas que decirnos y que quiere que entendamos. Estamos a punto de recibir instrucciones sobre cómo debemos escuchar. Porque Dios nos salva, destapa nuestros oídos y entonces nos dice, ahora lo que tienes que hacer es obedecer. Y una de las cosas que tenemos que hacer al obedecer, no nada más se trata de dejar de hacer lo que estábamos haciendo antes, que no honraba a Dios, y eso solamente tú lo sabes, lo que hacías o no, sino que ahora tenemos unas asignaciones, y dentro de esas asignaciones es que lo que hemos escuchado, lo entendamos, lo abracemos, lo obedezcamos, lo amemos y lo pongamos en práctica. Y una de esas prácticas es llevar a otros a Cristo. Hemos tenido el privilegio de recibir la revelación de Dios, la verdad divina. Se nos ha dado el ministerio del reino, es decir, lo que estaba oculto al mundo, a nosotros se nos ha dado a entender plenamente. Lucas 8:18 dice, así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entienda se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Cuida cómo escuchas. Tenemos que ser unos buenos oyentes espirituales. ¿Cómo escuchas al Señor? Su palabra, su comisión, su llamado. Porque cuando se nos da la verdad, debemos responder obedientemente a ella. Y él aclara eso en unas parábolas breves. Aquí en el Marcos 4:21, ustedes y yo somos la luz del mundo, ¿cierto? Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos convertimos en luz. O sea, es decir, cuando digo que somos la luz del mundo, me refiero a que somos, se lo he dicho en otras ocasiones, los que somos cristianos somos un reflejo de Cristo, somos portadores de luz. Tú, si tienes una luz, no la ocultas, la pones en lo más alto. ¿Para qué? Para que alumbre todo. Marcos 4 dice, Jesús les dijo, ¿acaso si tienen una lámpara la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Lo que está diciendo nuestro Señor es, si eres luz, debes brillar. O si quieres volver a la metáfora anterior, si te han dado la semilla, se supone que debes sembrarla, porque les está hablando a sus discípulos, a aquellos que lo están siguiendo. Debemos escuchar y obedecer lo que se nos está diciendo. Si la luz ha llegado a nosotros, no podemos guardarla, no podemos retenerla, no podemos ocultarla, es decir, no te voy a compartir lo que yo tengo. Se nos dio para dar. Dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Obviamente que en esta parábola y en estos tiempos y a estas personas entendemos que la luz que ellos tenían era una lámpara de aceite que había que encenderla con una mecha y ponerla en alto porque era fuego, alumbraba. Y no tenía ningún caso ponerla debajo de una mesa o ocultarla debajo de la cama, que en ese momento, pues las camas, por lo que yo tengo entendido, eran como lo que hoy conocemos como, ¿cómo se llaman lo que ponemos en, como catres, tal vez? Había que ponerlo en un candelabro, en un estante, en una pared. Era el único medio de luz. Y nadie tomaría una lámpara de esas y la pondría debajo de una mesa o debajo de una cama. Y los discípulos entienden lo que Jesús les está diciendo porque ellos saben. El Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Lo que tú y yo tenemos, la luz,
lo que se nos ha compartido no es para que lo ocultemos, es para que lo enseñemos a todos, es para que alumbre, es para que guíe. Es inherente que al recibir la luz la tenemos que dejar brillar. Al recibir la semilla verdadera plantada en nuestra vida, tenemos que plantar más semilla, dejar que germine y que se esparza. Tenemos la obligación de dejar resplandecer la luz del Evangelio. Dice 2 Corintios 4, versículo 6, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Y por qué de barro? Porque no es importante el contenedor, es importante lo que está dentro. No es que tú seas muy especial y muy importante. ¿De quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. Ahora, veremos que Jesús, como les decía al principio, hay un momento donde Él deja de explicar, a donde no permite que los demás conozcan lo que Él está diciendo, porque no ha llegado el tiempo exacto de revelar todo. ¿Se acuerdan que en algún momento le dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios? ¿Se acuerdan que le dijeron así a Jesús? Y entonces en un acto divino, al parecer es el capítulo 3 de aquí mismo de Marcos, pero no lo tengo, así que solamente escúcheme. A partir de este momento es cuando Él, como por un acto divino, aparta de cualquier otra verdad y solamente se los explica a sus discípulos. Cuando se reúne con la multitud, Él habla en parábolas sin explicación, porque retiene la luz a esa generación de judíos que no entiende, que lo rechaza, que no lo abraza, y entonces Él solamente se lo va a dar a sus discípulos. Al parecer los discípulos no entendían bien lo que estaba pasando, y por eso es que leemos que de repente cuando Santiago y Juan van a un pueblo y no los reciben bien, dicen, Señor Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma a todos? Y Jesús les dice, no. Como que no acababan de entender bien cuál era el concepto. O sea, no les vamos a revelar a ellos la luz todavía. Entonces, ¿qué? ¿Los enjuiciamos de una vez? ¿Que les caiga fuego? No. Todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Entonces, ellos han visto a Jesús pasar de predicar el Evangelio, que escucharon de Él, que creyeron, entraron al reino, a no decir nada que pudieran entender. Y querían saber cuál era su responsabilidad. ¿Se supone que se debe llevar a cabo el juicio y ocultar todo? ¿O se supone que debemos predicarlo? Que todo mundo sepa, que todo mundo conozca. Y esto lo podemos ver muy claramente. No sé si me estoy explicando, pero lo que le quiero decir es esto. Hay un momento donde Jesús deja de hablar y donde todo el mundo escucha lo que Jesús está diciendo, porque Jesús lo rechaza, y entonces Él empieza a hablar en parábolas. Y esas las explica a los que lo siguen. Y a ellos les dice, esto es lo que significa, esto es lo que significa, esto es lo que... A los demás no. Cuando ellos van a un pueblo a predicar y no los aceptan, ellos creen que lo que entonces hay que hacer es enjuiciarlos. No, eso todavía no es el tiempo. El mismo Jesús le dice a algunas personas en los evangelios, no digas que fui yo.
todavía no es el tiempo. Marcos 1:40. Un leproso se acercó a él, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Lo que dijo al final hizo que Jesús se enfadara con él, pero extendió la mano, tocó al hombre y le dijo: sí quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció y quedó sano. Enseguida Jesús echó al hombre y, advirtiéndole severamente, dice el versículo 44, mira, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que ordenó Moisés al que ha sido sanado. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Pero el hombre fue y empezó a divulgar la noticia de lo que había pasado. Por eso Jesús no podía entrar en ningún pueblo sin llamar la atención. Tenía que quedarse en lugares solitarios y la gente de todas partes acudía a él. No lo digas, no digas. Jesús conoce el corazón de todos. En algún momento querían hacerlo rey, en algún momento lo seguían porque había dado de comer a muchos, y entonces decían, este nos va a dar de comer siempre, y entonces lo querían. Entonces había varias razones, y Jesús dice, no es el tiempo. En otras ocasiones has leído cuando Jesús le dice a los demonios, calla, no digas, no reveles quién soy yo, porque Él sabe lo que está pasando. Todo tenía su momento. Este hombre obviamente desobedeció y le fue imposible ministrar en cualquier ciudad y tenía que salir al campo. Entonces había razones, y en los primeros meses Jesús restringió la proclamación, al menos por un tiempo. Marcos 6:7 dice que Jesús reunió a los 12 y los preparó para que fueran de 2 en 2 y les dio poder para dominar a los espíritus. Eso es lo que podemos entender nosotros como un llamado a misiones a corto plazo. O sea, ve, predica, date cuenta lo que vas a hacer después y cómo te van a recibir. Alguien de aquí, no levante la mano y ni me tiene que decir, pero alguien de aquí le ha compartido a otra persona acerca de Cristo y lo han rechazado. No todo el mundo te abraza y te dice, ay, gracias, era lo que yo necesitaba, A veces te dan con la puerta en la cara, a veces te dejan de hablar, a veces. Entonces, al parecer lleva el mensaje no está completo, porque no puedes predicar el arrepentimiento para entrar al cielo de manera completa, porque todavía no hay cruz, todavía no hay resurrección. No están del todo listos, se les da la oportunidad para ir y que puedan irse acostumbrando al tipo de recepción que van a tener. Y entonces el punto es el plan es que lo que se te da, esa luz tiene que brillar, la semilla tiene que ser sembrada, pero es en su momento. Va a llegar el momento. Unos capítulos más adelante vemos que en otros lugares, incluso en Galilea y más tarde en Judea, empieza toda esta situación. Pero aquí podemos ver que los envía en el capítulo 6 del versículo del 7 al 13, van a ser rechazados, y Él les dice, si te rechazan, sacúdete el polvo de los pies y sal de ese lugar. Y vemos en el versículo 22 de aquí de Marcos que estamos leyendo, dice, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Y aquí podemos entender que va a llegar el momento de hablar abiertamente de esto. La gente va a conocer, se va a dar, se va a revelar, pero por este momento todavía no. Mateo 10:26 dice, así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. El propósito de mantener ocultas ciertas cosas es porque hay un momento perfecto para darlas a conocer.
Otra forma de decirlo era que se acercaba el día de la gran comisión. ¿Sabe cuál es la gran comisión, cierto? Ir a predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Todavía no había llegado ese momento. Era como si dijera, vamos a hacer una pequeña prueba de lo que les espera en unos meses, una operación a corto plazo, vayan, prediquen, dense cuenta cómo les fue. No, pues los demonios se nos sujetaron, no, pues acá nos rechazaron. Ok, pero el punto es este. Escucharon, abrazaron la verdad, eso que se les compartió, fueron y lo dieron. Y eso es de lo que estamos hablando. De la luz, de la semilla. La semilla debe ser sembrada, no debe ser almacenada. Marcos 4:24, y les dijo, tengan cuidado de entender lo que oyen, con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios les medirá a ustedes y se les añadirá más. Porque al que entienda algo se le dará más a entender, pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entiende se le quitará. Todo esto es parte de la comprensión de la obra del reino y mucho tiene que ver con una perspectiva agrícola, de sembrar. Jesús les dijo, si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? Y lo hace de manera de una parábola de sembrar. Si tú siembras frijol, ¿qué vas a cosechar? Si siembras vientos, tempestades, huracanes, ¿qué vas a cosechar? Si siembras pleitos, enojo, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras la palabra de Dios en alguien, ¿qué vas a cosechar? Vas a cosechar las bendiciones de Dios. Gálatas 6:7 dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie, uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Este es un principio básico, una evidencia que todo el mundo entendería. La promesa es que si tú siembras la semilla del Señor, Él te va a devolver bendición. Ojo, no significa que toda semilla que siembres traerá salvación, porque no todo al que le predicas se salva. ¿Estás de acuerdo conmigo? No todo al que tú le hablas del Señor viene a la iglesia y se salva y se convierte y cambia su vida. Tú le predicas, tú siembras la palabra, tú ya sembraste. Lo que significa es que si eres fiel en sembrar, Dios será fiel en darte a cambio. Y no solo por igual, porque al final del versículo 24 dice, y más se os dará. Y al principio del versículo 25, porque al que tiene más, más se le dará. ¿Has escuchado esa expresión de que para que entre lo nuevo hay que sacar lo viejo? Pero muchos de nosotros retenemos y retenemos y retenemos y retenemos y no queremos dar y no queremos soltar y no queremos, ay no, hay que acumular, hay que acumular. Acumula un cuarto lleno de triques. ¿Va a llegar el día en que va a estar lleno? ¿Vas a poder seguir almacenando? No. Tienes que, por ponerte un ejemplo muy burdo, si tú siembras, tú cosechas. Si tú vas y le hablas a alguien del Señor, tú siembras la palabra. El Señor te va a dar más. Si tienes vida eterna, tienes la verdad, tienes la simiente. Y no solamente recibirás eso, sino que recibirás mucho más. Lucas 6:38, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Este versículo siempre se ha usado para pedir dinero. Lo que tú lees es Dios te va a dar. Pues espérame, pero no está hablando de eso. Está hablando que siembres la palabra y lo que tú des al Señor, lo que tú le des a la gente, el Señor te lo va a dar de regreso. Cuando tú llegas a Dios, ¿qué recibes? Paz, amor,
bueno, no terminaríamos de salvación, sanidad. Siembra. ¿Sabes qué vas a recibir? Eso. Y más. Mateo 13:12, porque al que entienda algo se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entiende, hasta lo que entienda se le quitará. Tendrás más que, más bendición. A medida que des la verdad, se te dará más entendimiento, más verdad, más gracia, más poder, más gozo, más satisfacción, más plenitud, más vida abundante, más recompensa eterna. Porque es una promesa incondicional e ilimitada. Pero cuidado, porque al contraste de esto, dice que al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le va a quitar. Pues es que yo no sé, es que entiendo muy poquito. Lucas 8:18, así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entiende se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Mateo 7:21, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre porque está en los cielos. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Las personas que creen que lo tienen descubrirán que lo que creen que tienen lo perderán. Pero los verdaderos seguidores de Cristo, sin embargo, tendrán bendición y bendición y bendición y más bendición y más bendición. Porque invierten en la obra de evangelizar, porque arrojan la semilla, porque brillan con su luz, porque obedecen. Seguimos ahí en Marcos 4, versículo 26. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Escuche con atención. El granjero planta y se va a acostar. Al otro día se levanta, riega, limpia y se va a acostar. Mientras él hace esto, la semilla empieza a morir, a germinar y empieza a brotar. ¿Él le da el crecimiento? No. ¿Cuál fue su rol? Plantar la semilla. ¿Quién da el crecimiento? El Señor. El granjero no sabe cómo sucede esto. Es más, nadie puede saber cómo sucede esto. Es un misterio de cómo es que esto sucede. Porque la semilla tiene que morir y al morir empieza a germinar. Todo lo que puedo hacer es decir la verdad, no puedo hacerme cargo de los resultados, yo no puedo dar vida. El único acto humano es plantar la semilla y esperar, irnos a dormir. Pero irse a dormir no quiere decir, pues ya. No. O sea, es decir, descansar en que Dios hace la obra. 1 Corintios 3:6 dice lo siguiente: yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero ¿quién la hizo crecer? Dios. Tú predícale de Dios a alguien, siembra la semilla y deja que Dios se encargue. Pero tú y yo tenemos que ir a predicarla, tú y yo tenemos que ir a sembrar la semilla. Creo que el llamado es muy claro. Tú y yo tenemos que ser esa lámpara que alumbra. Tú y yo tenemos que ser eso que alumbra así
en la altura, ¿no? Que se vea. Porque si ocultamos la luz, no tiene ningún caso. Y tú y yo que tenemos la semilla del Evangelio, tenemos que ir a sembrarla. Y déjala ahí, y deja que Dios se encargue, que Él sea el que haga el resto. Juan capítulo 1, versículo 12, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Ningún ser humano contribuye al proceso de regeneración, conversión, justificación, salvación. Todo lo que podemos hacer nosotros es decir la verdad, plantar la semilla y dejar que Dios haga el resto. Dejar que Dios haga el resto. Filipenses 1:16 dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Ningún orador, ningún evangélico, ningún pastor puede hacer que la gente crea. Ningún ser humano, por muy persuasivo, por inteligente que sea, contribuye a la regeneración, conversión o justificación de alguien. El que trae convencimiento de pecado solamente es el Espíritu Santo. Tú lleva la semilla, déjala plantada y deja que Dios haga su obra. Tú no vas a poder convencer a nadie. Tú no vas a poder alcanzar a aquellos que tú crees que puedes ser. No, es que yo... Hemos hablado con muchas, sobre todo jovencitas, señoritas, que tienen una relación con alguien que no es cristiano y dicen: no, yo lo voy a convertir, ¿no? Yo lo voy a llevar a la iglesia para que se convierta. Nosotros no podemos cambiar corazones. Nosotros no podemos producir vida a partir de personas muertas. Las personas que no tienen a Cristo, dice la Escritura, que están muertas en sus pecados. Eso solo lo hace el Señor. La Escritura dice que nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Está hablando Jesucristo. Versículo 28 de Marcos. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. La regeneración, la transformación, la transición espiritual, la conversión, el nuevo nacimiento, no pueden ser producidos por nadie, ni por ningún medio humano. Todo el proceso es divinamente hecho. No puedes tú ni iniciarlo ni detenerlo. Y una vez que arranca y empieza a crecer, va a florecer. Todo lo que podemos hacer es estar ahí para disfrutar de la cosecha. Segunda de Timoteo 2:6 dice: el campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Es verdad que no tenemos ningún papel en la obra real de salvación, pero participamos en la cosecha, en el éxito del Evangelio, en ver la transformación de la gente que llega a Cristo. Versículo 30 de Marcos 4. Luego Jesús les dijo: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. A esta planta le brotan ramas tan grandes que sirven de nido y protección de las aves. ¿Usted conoce la semilla de mostaza?
Es como el grano de arena. Realmente es muy pequeña. O sea, te caben, no, bueno, depende del tamaño de tu mano, pero en la palma de tu mano te pueden caber cientos de semillas de mostaza. La semilla de mostaza, el árbol, puede llegar a tener 4,5 metros de alto y de ancho puede tener 1,80 m de ancho. O sea, es un árbol que crece y es frondoso y sus ramas se extienden. Y dice la Escritura aquí Jesús que sirve para que las aves del cielo vengan y hagan su nido en sus ramas. Y esto tiene que ver con expandir el reino. ¿Ellos lo vieron? No, nosotros sí. Cuando ellos escucharon esto no entendían bien. Nosotros 2000 años después lo vemos y decimos, no, pues se ha predicado el Evangelio por todo el mundo. Y lo que empezó así pequeñito se ha convertido en una cosa extraordinaria, que ha pasado por tantas situaciones y tiempos, y bendito sea el Señor y su palabra, que aquí seguimos y seguiremos. Cuando mi esposa y yo oramos por nuestros hijos, le decimos al Señor, Señor, queremos que nuestros hijos se acerquen, te conozcan, te amen, te honren. Pero no solo ellos, sino que los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también, aquellos nietos y bisnietos, y que de nosotros salga una generación que te sirva. Porque eso es lo que queremos ver. Porque queremos que esto continúe. Y parecía algo tan pequeño, tan microscópico. Parecía que no era muy esperanzador. Pero se convirtió en algo que creció y que a través de la historia del mundo podemos ver cómo es que el reino del Señor Jesús se ha extendido. Y podemos entender cuando leemos allá en Daniel 4 que habla del sueño de Nabucodonosor. ¿Usted sabe quién fue Nabucodonosor o ha escuchado de él? Hay una parte que dice que el sueño de Nabucodonosor es que él ve un árbol así grande y en las ramas de ese árbol también vienen las aves del cielo y hacen su nido, y se compara al reino de él, de Nabucodonosor, y lo que entendemos es que esas aves son naciones del mundo que vienen y que se alimentan y que descansan en este árbol frondoso. Las naciones del mundo van a estar involucradas, y por supuesto que sabemos que alrededor del mundo se ha predicado el Evangelio. Versículo 33 dice ahí en Marcos 4, y Jesús les siguió enseñando con historias como esta. Les enseñó todo lo que podían entender. Si no era por medio de historias, no les hablaba, pero después en privado les explicaba todo a sus seguidores. ¿Cuál es el mayor privilegio que tú y yo tenemos? Saber la verdad. La marca distintiva que tú y yo tenemos es que conocemos la verdad, la amamos, la abrazamos, la obedecemos. Si tú y yo somos verdaderamente creyentes, hablamos el mismo lenguaje que Dios, y que cuando Él habla lo entendemos perfectamente bien. No está hablando en chino mandarín. No está diciendo, no entiendo, ¿qué dice? ¿Cómo? No. ¿Qué dijo? Lo entendemos perfectamente. Sin embargo, para los que no lo entienden, para los que no creen, es como un idioma extranjero. Es como si de repente les hablaran en un idioma que no entienden. Y dicen, pero no, es que no entiendo, ¿qué quiere decir con eso? Básicamente lo que la enseñanza de hoy trata es esta. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, dice, hay personas que cuando escuchan se emocionan, pero no hay una profundidad, y la semilla se quema, se opaca por la hierba, o está tan superficial que vienen las aves del cielo y se la roban. Pero hay otro tipo de tierra a donde cae la semilla, que empieza a echar raíces y empieza a crecer y trae fruto. Esa semilla, esa tierra, somos tú y yo. Esa semilla es la palabra de Dios. Y lo que hay que hacer es compartirla a otros.
esa luz de la que Él habla, que no debemos esconder, es su palabra y hay que compartirla a otros. Tú siembra, deja que Dios haga la obra. Tú espera ver la obra y obedezcamos su palabra. De eso se trata la enseñanza del día de hoy. Oremos. Dios Padre, queremos en esta tarde ya agradecerte por tu palabra. La verdad es que nosotros queremos entender, queremos abrazar tu verdad. Señor, si la verdad es que hemos estado por algún tiempo cómodos, solamente escuchando, sin poner por obra tu palabra, perdónanos y ayúdanos, si ese es el caso. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a atesorar tu palabra en nuestro corazón y que el tiempo que hemos pasado en analizarla, en creerla, en vivirla, ha sido un tiempo extraordinario y ha sido muy bueno para nosotros. Es de gran bendición para nosotros. Nos has mostrado las situaciones de nuestra vida, nos has mostrado lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que empezar a hacer. Pero la verdad es que hay otra faceta de esto, y la otra faceta es que lo que nos has dado lo tenemos que dar también. Y la verdad es que lo que tú nos has compartido y nos has permitido, Señor, conocer, es que también lo tenemos que dar a otros. No podemos pretender solamente quedarnos con esa riqueza, sino que la tenemos que compartir. Despierta en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Que todo temor, toda pena o lo que impida que nosotros le compartamos de tu palabra a otras personas sea quitado. Que el mundo que está a nuestro alrededor, la gente con la que convivimos, que la gente con la que hablamos, con la gente con la que interactuamos todos los días, sepa que Cristo es el Señor de nuestra vida. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar. Que nuestro matrimonio, nuestra vida personal, nuestros negocios, nuestras formas de trabajar, etcétera, etcétera, nuestro todo refleje que Cristo es el Señor de nuestra vida. Pero que no sea solamente el testimonio nuestro el que nosotros compartamos, sino que compartamos tu palabra, porque lo que salva es la revelación de tu palabra, es Cristo en las Escrituras. Ayúdanos y muéstranos cómo hacerlo. Haznos valientes y arrojados y diligentes, como vemos a tantas personas en tu Escritura. Como bien dijo Pedro, es mejor obedecer al Señor que al hombre. Danos, Señor eterno, ese deseo profundo de dar un paso hacia adelante en nuestra relación contigo y volvernos, Señor, pescadores de hombres. Que aquellos que están perdidos puedan conocerte. Aquí están nuestras vidas, Señor. Queremos ser obedientes. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús.